Estábamos más o menos en lo siguiente. Alfonso el rey de Asturias, ¿se acuerda usted? Estaba pasando por un momento delicado, porque le estaban dando un golpe de estado, que no es cualquier cosa. Pero también Alacán, el emir de Córdoba, atravesaba por momentos muy difíciles, porque se le estaba sublevando el personal en todos los puntos de Al-Ándalus. Alacán, que era un poco conspiranoico, se había enterado de que Alfonso estaba estrechando relaciones con Carlomagno y tal vez había llegado a la conclusión en su cabeza de que todo lo que le estaba pasando, esas sublevaciones aquí y allá, en realidad eran fruto de una confabulación entre el carolingio, o sea, Carlomagno, y el asturo, o sea, Alfonso. Y en ese momento el emir tomó una decisión: golpear en el vértice donde confluían el reino de Asturias y el imperio carolingio, es decir, Navarra. Recordemos cómo estaba el paisaje militar y político. Alfonso había demostrado que podía galopar hasta Lisboa. Casi en el mismo momento Navarra escapaba del control de Córdoba. Con ese tablero era perfectamente posible imaginar una entrada de tropas carolingias por Pamplona para auxiliar al rey de Asturias y reforzar su marca oriental. Eso haría a Alfonso invencible. Por consiguiente, se imponía tapar el pasillo navarro y a tal objetivo apuntó Alacán. Es el verano de 801. El emir de Córdoba reúne un gran ejército y pone al mando a su propio hermano, Muawiya, Su primera misión, la primera misión de Muawiya, penetrar en el oriente del reino de Asturias, entre Álava y la naciente Castilla, y después seguir hasta el norte, hasta Pamplona incluso, para recuperar el control sobre la región. De esta forma quedaría cegada la vía de contacto entre el imperio carolingio y los rebeldes cristianos del norte de España. Ese fue el escenario de la tragedia. Muawiya cometió un error. Quizás sobrevaloró sus fuerzas, o quizás aquellos castellanos ya habían dejado de ser un puñado de campesinos mal armados, o quizá la estrategia de Alfonso, creando puntos fuertes en las zonas más expuestas en la frontera, empezaba ya a dar resultado. El hecho es que el ejército musulmán salió de Córdoba, cruzó Toledo, llegó a Zaragoza, pasó luego el Ebro a través de Miranda, un rodeo que permitía evitar el siempre arriesgado paisaje de la meseta, y se dispuso a invadir la llanura alavesa. En la época había dos caminos para entrar en Álava desde allí: la vieja calzada romana de Iruña a Velella, por Puente Larra, y la vía que atraviesa las Conchas de Arganzón. La primera es más larga, aunque más segura; la segunda corta camino, pero a costa de meterse en un laberinto de peligrosas gargantas. Bueno, quizá Muawiya tenía prisa, o quizás que el otoño se le había echado encima. El caso es que el hermano del emir, mi hermano, como diríamos, desdeñó la seguridad de la vía de Velella. Entró en las Conchas de Arganzón y allí en las gargantas le sorprendieron las tropas cristianas. Sin capacidad de maniobra, el ejército moro se convirtió en blanco inmóvil para las flechas y los dardos de los cristianos. Fue un auténtico desastre para el emirato. Los principales jefes de la hueste mora cayeron en combate. Muawiya logró escapar con unos pocos hombres rumbo a Córdoba. Su poderoso ejército había quedado reducido a una mínima escolta de fugitivos. El hermano del emir regresó a la capital con el sello de la derrota en el rostro. Murió 62 días después, dicen que de vergüenza y de tristeza. Aquel de las Conchas de Arganzón fue el primero de una larga serie de fracasos. 2 años después, en 803, después de haber controlado la situación en Pamplona, Alacán buscó vengar la derrota. Apuntó otra vez al mismo lugar, Álava y Castilla. Ya no había riesgo, por el momento, de que Navarra sirviera de puente entre Asturias y Carlomagno, pero la zona seguía siendo un objetivo prioritario del emirato. En esta ocasión dirigiría el ejército moro un general que ya conocemos, Abd al-Karim ibn Mugayt. La historia no nos ha legado ni una sola línea sobre aquella aventura, de manera que hay que darla por fracasada.
Sí, y pertinaz, Alacán volvió a intentarlo en el año 805 y esta vez encomendó la misión a un veteranísimo, Abu Uthman, uno de los generales que habían derrotado a Bermudo en el lejano 791. Bueno, Abu Uthman debía tener ya más de 70 años entonces. El anciano general probó fortuna por el centro esta vez, atacando directamente Cantabria desde el nacimiento del río Pisuerga, en un paisaje precioso, por cierto. Bueno, llegó al río, más allá de Aguilar de Campo, lo remontó. En algún lugar del curso alto del Pisuerga, en tierras de Palencia, se topó con los ejércitos cristianos y aquello fue el acabose. Las tropas musulmanas fueron derrotadas sin paliativos. El propio Abu Uthman encontró al final de sus días una muerte honorable en el campo de batalla y Alacán había fracasado otra vez. Los musulmanes no dejarán de acosar a los rebeldes cristianos del norte. Sabemos que hacia 808 el emirato volvió a atacar. Vistos los fracasos en Álava y en Palencia, ahora lo intentaron por Galicia. Un hijo del propio Alacán, de nombre Hiam, fue esta vez el encargado de dirigir las tropas musulmanas. Parece que la expedición, la Aceifa, como la llamaban, fue un éxito económico, pero sin ningún hecho de armas significativo. Probablemente los moros no penetraron demasiado en territorio gallego. Probablemente no penetraron mucho. Ahora una cosa hay que decir, el reino de Asturias no se limitaba a recibir, sino que también daba caña, y así sabemos, porque lo contó un poeta musulmán, que hacia 809 una mujer de la zona de Guadalajara se quejaba amargamente al emir porque permitía que los cristianos arrasaran sus campos. Decía el poeta, este poeta que cuenta esta historia, que Alacán, ante las quejas de la mujer, ordenó una expedición para castigar a los cristianos. Y sin duda lo hizo, porque ya hemos visto que los ataques de Córdoba contra Alfonso no cesaron nunca. Pero el dato, eso que cuenta el poeta es de la mayor importancia, porque nos está diciendo que Alfonso II el Casto respondió a las aceifas moras lanzando a sus tropas nada menos que sobre el Alto Tajo, en el camino entre Toledo y Zaragoza, que era una zona absolutamente controlada por el emir. Un tipo audaz, Alfonso. El relato de las batallas llega a hacerse reiterativo. Podemos condensarlo extrayendo las consecuencias oportunas. La primera, que Córdoba nunca dejó de atacar. La segunda, que el reino de Asturias había alcanzado ya una potencia militar importante. Lo mismo para detener las acometidas moras que para lanzar ataques sobre los territorios del Emirato. La tercera, que el reino cristiano del norte había alcanzado también una madurez política notable, una organización lo suficientemente eficaz como para que los ejércitos actuaran motu propio, pues recordemos que al menos uno de estos ataques moros, el de 803, fue detenido en un momento en el que el propio rey Alfonso se hallaba depuesto y encerrado por el golpe de estado que contábamos ayer. Exactamente, pero hay además una cuarta conclusión, una que hay que estudiar con algo más de detalle. ¿Por qué insistían tanto los moros en atacar justamente por Álava y Castilla, por el oriente del reino? ¿Por qué era tan importante esa zona? Bueno, pues porque resulta que ahí, en ese punto, es donde estaba avanzando la repoblación cristiana a toda velocidad. El otro día veíamos, la semana pasada, al Levato y Muniadón en el Valle de Mena. Caravanas de colonos llegaban sin cesar para reconquistar tierras y aumentar la extensión del reino. Y aunque bajo la amenaza musulmana, la repoblación proseguía. De esto hablaremos mañana.